Pues muy bien, amados hermanos, buenos días a todos, bienvenidos. Y pues estamos continuando con esta serie de apologética. Ahora estamos estudiando diversas religiones, sectas, para ver sus doctrinas, si estas son conforme a la Biblia. Y pues estamos ahora en este tiempo estudiando la Iglesia Católica y sus doctrinas a la luz de la Biblia. Y bueno, pues dándole continuidad, estamos ahora en el tema de los sacramentos. En particular, vamos a hablar acerca de la Eucaristía, de la confesión el día de hoy. Y pues vamos a ver, hermanos, que la Iglesia Católica, por ahí del año 1545, se celebró un concilio a nivel mundial para que pudieran los católicos ponerse de acuerdo, llegar a resoluciones acerca de su fe. Y pues ese concilio fue llamado el Concilio de Trento, y en ese Concilio de Trento básicamente establecieron una de sus doctrinas, la de la sustanciación. Es una doctrina un poquito de entender para nosotros, porque pues lo que implica es algo muy fuerte, ¿no? Es algo muy radical. Y bueno, dentro de la Eucaristía, dentro de lo que se llama la misa, el padre, como se le llama a los ministros religiosos de la Iglesia Católica, hace lo que se establece como la consagración de las hostias. Se establece que en esta consagración eucarística ocurre una transustanciación, un cambio en las sustancias, un cambio químico, un cambio real entre el pan y el vino. El pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y en la sangre literal de Jesucristo. Algo increíble, ¿verdad, hermanos? Nos cuesta mucho trabajo entender que en la Iglesia Católica se afirme eso, que el Padre es capaz de transformar la hostia directamente en la carne y en la sangre de Jesucristo, tal cual. Esa es la afirmación que hace el Concilio de Trento. Y bueno, aparentemente a nivel apariencia física sigue siendo lo mismo, pero en su interior la transustanciación hace que cambie completamente toda la química dentro de estos elementos. Entonces, aquí vemos que en la Eucaristía contiene la verdadera y real sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí está, digamos, representado tanto el alma como la divinidad de Cristo. Entonces, hermanos, algo, pues para mí inconcebible, ¿no? ¿Cómo es posible que a través de esta celebración eucarística el Padre pueda hacer esa conversión de elementos? Lo que en apariencia es una simple hostia, a la hora de que él hace la consagración, se convierte directamente en el cuerpo literal y en la sangre de Cristo. Para mí es inconcebible, sin embargo, esto para la Iglesia Católica es algo real, porque el Padre tiene esa facultad, tiene ese derecho, tiene esa atribución de poder hacerlo en su papel. Y bueno, pues también se vuelve como una especie de sacerdote que puede ofrecer otra vez el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y los presentes en la iglesia pueden comer literalmente el cuerpo de Cristo y beber literalmente la sangre de Cristo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Se pueden imaginar eso? Para mí es inconcebible. Entonces, la misa constituye un verdadero sacrificio tal cual, y que vuelve a actualizar, que vuelve a realizar lo mismo que en el Calvario, ¿no? Se vuelve a sacrificar a Cristo y todos los presentes comen literalmente del cuerpo y de la sangre de Cristo de una manera incruenta. O sea, no es otra vez con la crueldad de la crucifixión en el Calvario, sino directamente allí. Bueno, pues esto vamos a ver que
fue declarada esta afirmación de la transubstanciación en la Eucaristía en el Concilio de Trento, ¿no? Y pues cualquier cosa que vaya en contra de esto para la Iglesia Católica es anatema. Entonces nosotros vamos a tratar de ver si, como los bereanos, por un momento vamos a ser como los bereanos, estos hermanos de la Iglesia primitiva, de esta Iglesia de Berea, que escudriñaban las cosas para ver si lo que estaban diciendo era así. Y entonces, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver si efectivamente lo que dice la Biblia coincide con las afirmaciones que tiene la Iglesia Católica y que las tiene a partir del Concilio de Trento. Sí, hermanos, entonces pues comencemos y vamos a ver lo que significa lo que Jesucristo ha pedido para su iglesia. Jesucristo habla acerca de un memorial, pero vamos a ver qué dice su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 19. Si gustan abrir sus Biblias, hermanos, para que podamos ver si las cosas son así. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y dice así, está hablando Jesucristo, y dice, y tomó el pan, está hablando, perdón, Lucas, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, bueno, pues vemos aquí una ordenanza directamente de Jesucristo. Él está dando un señalamiento a sus discípulos. Les insta a hacer esto en memoria de él. Y bueno, aquí viene una palabra griega, anamnesis. Esta palabra significa recordar, recordar o conmemorar, ¿no? Hacer memoria, básicamente, pero en ningún momento dice que hay que volver a hacer presente un evento pasado, volverlo a recrear, volverlo a hacer nuevamente. Una conmemoración no es volverlo a repetir, literalmente, ¿no? Sino simple y sencillamente es recordarlo, hacer memoria. Entonces, un memorial por definición señala hacia algo que ya se consumó en el pasado, algo que ya ocurrió, no algo que se repita, ¿verdad? Nos dice, vuelvan a hacer esto cada vez que se reúnan como iglesia, vuélvanlo a hacer. Jamás dice eso, sino dice recuerden, recuerden, hagan memoria de este sacrificio que hago por ustedes, en donde entrego mi cuerpo y mi sangre por ustedes, para el perdón de pecados, ¿no? Entonces nos pide que hagamos una conmemoración nada más. Ahora, es importante entender que Jesucristo nunca habló de manera literal, hablaba a través de metáforas, ¿no? Vamos a ver cómo en varias ocasiones él no habla de que las cosas tengan que ser literales. Por ejemplo, Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, vemos que nadie interpreta directamente que Jesucristo, como es la puerta, sea de madera, ¿o sí? Una puerta de madera. Entonces es algo simbólico, ¿verdad? Es una parábola, es una analogía, mejor dicho, y bueno, pues él nunca está hablando aquí de manera literal, él no es madera, ¿verdad? O bien vamos a ver que en Juan, capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. De nueva cuenta, tiene un sentido metafórico, no un sentido real. Él no es la uva directamente, el fruto de la vid, la uva no es directamente eso, no es básicamente pues el árbol de la vid, ¿verdad? Sino es algo simbólico, ¿sí? Ahora vamos a ver un versículo más. Por ejemplo, en Juan
capítulo 2, versículo 19, hablando otra vez, Jesús dice, respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, él estaba hablando de que destruyeran su cuerpo, no de un edificio, ¿verdad? No de un templo en donde se reunían los judíos para adorar o buscar a Dios, sino hablaba de su propio cuerpo. Entonces, es otra vez una metáfora, un símil, y así nuestro Señor siempre hablaba metafóricamente, no literalmente. Entonces, cuando él habla en el versículo anterior de que su cuerpo y su sangre lo entrega, no está hablando de que literalmente haya que comerlo a él, ¿verdad? O beberlo a él, literalmente. Es un símil en donde él dice, bueno, yo estoy entregando mi carne, estoy entregando mi sangre por ustedes, doy mi vida por ustedes, pero eso no implica que haya que comerlo, ¿verdad? Literalmente. ¿O sí, hermano? ¿Verdad que no? Entonces, él usa un lenguaje metafórico. Vamos a ver en Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces aquí nos está hablando directamente, lo está aclarando, la carne de nada va a aprovechar, sino las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces él mismo lo está explicando, ¿verdad? Vemos que efectivamente pues empieza a haber distinción entre lo que la Iglesia Católica y sus doctrinas están afirmando y están haciendo, y otra cosa es lo que afirma Jesucristo en su palabra. Entonces el Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha, y bueno, lo que Él nos ha hablado es lo que nos da vida, ¿verdad? Vida es el Espíritu y es la vida, sus palabras. Entonces, Él clarifica textualmente que comer su carne no se refiere a algo físico, sino a algo espiritual. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso que nos quede muy claro. Bueno, vamos a ver ahora también lo que va a mencionar Pablo, para ver si Pablo nos da más luz al respecto de esto o está afirmando o confirmando lo que la Iglesia Católica hace. Él en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 26 a 28, dice lo siguiente. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Entonces, aunque Pablo se refiere a elementos como el pan y la copa, incluso vamos a suponer después de la supuesta consagración, está indicando que su naturaleza no cambia, ¿verdad? O sí está hablando de que va a cambiar y va a ser literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces habla él de una representación, de un símbolo en memoria del sacrificio que hizo Jesucristo, pero no significa que cambie directamente la naturaleza química o la naturaleza atómica de los elementos para que se conviertan directamente en la carne y en la sangre de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice la Biblia al respecto de esta conmemoración que hacemos. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 25 a 28. Y dice así, este versículo es muy importante porque nos va a dar entendimiento acerca de lo que fue el sacrificio de Cristo. Dice, y no para ofrecerse muchas veces. Estamos escuchando, hermanos, y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está haciendo un recordatorio de lo que eran los sacrificios
de los judíos, ¿verdad? En el tabernáculo, en donde cada año se repetía, en donde los sacerdotes volvían a presentar diferentes elementos, corderos, por ejemplo, que ofrecían año con año por los pecados de los judíos, ¿verdad? Entonces eso se hacía año con año, pero aquí aclara que hay una distinción. A partir de que Jesucristo muere en la cruz, hay un solo sacrificio único y suficiente para toda la humanidad a lo largo de todos los años, una única vez, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero el sacrificio de sí mismo, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo ofreció una sola vez, fue ofrecido una sola vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Creo que es bastante clara la enseñanza, ¿verdad?, de la Biblia, y nos dice que solamente basta, es suficiente el sacrificio que Jesucristo hizo una sola vez para siempre, ¿verdad?, para quitar el medio del pecado. Entonces vemos que esta repetición no es que se haga de manera bíblica, ¿verdad? La Biblia habla de solamente una vez, de epapas, así se llama en el término griego, y significa una vez, ¿verdad? Enfatiza una finalidad absoluta y presentado solamente una vez. Bueno, también vamos a ver otra afirmación de la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 10 a 14. Vamos a leerlo para ver cómo la Biblia habla acerca de estas afirmaciones de la Iglesia Católica y de sus doctrinas. Dice, Hebreos capítulo 10, versículos 10 a 14, dice, esta es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Esta carta está dirigida a los judíos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hechos perfectos, ¿sí? No se requiere más sacrificio. Amén. Entonces, es una sola ofrenda, hecho perfectos a los santificados para siempre, ¿verdad? Entonces, Cristo, una pregunta, de acuerdo a la Biblia, Cristo se requiere volver a presentarlo en cada celebración nuevamente. Hay que presentarlo nuevamente y sacrificarlo nuevamente, otra vez, volver a revivir, a recrear otra vez el sacrificio de una manera real. Entonces, pues en cada misa eso es lo que hacen los padres, ¿no? Vuelven en la consagración de las hostias, vuelven a presentar y hacer esa transustanciación en donde la hostia se convierte literalmente, ¿verdad?, en la carne de Cristo, como si el sacrificio de Cristo fuese incompleto. Y eso va a contradecir directamente, pues, las escrituras. ¿Amén, hermanos?
Si esto fuera cierto, estas afirmaciones teológicas católicas, vamos a ver qué consecuencias tendrían. Vamos a ver el libro a los Efesios, o carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si la transubstanciación católica fuera algo necesario, fuera algo real? ¿Qué contradeciría de las doctrinas bíblicas? Número uno, desde luego va a contradecir la suficiencia de Cristo en la cruz, ¿verdad? Está indicando que habría que repetirlo continuamente, habría que estarlo presentando continuamente, y eso pues ya vimos que contradice que es presentado una sola vez y para siempre, ¿no? También otro de los aspectos que contradeciría sería la suficiencia de las escrituras que hablan acerca de la salvación por fe, ¿no? Ya vamos a cambiar la fe ahora por un ritual humano. Se requiere para ser salvos que directamente se coma y se beba el cuerpo y la sangre de Cristo. La fe queda a un lado y ahora nos vamos a un ritual, ¿no? Un ritual en donde hay que comer y hay que beber. Literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta, ¿eso es así lo que dice la Escritura? ¿O está hablando aquí porque por gracia sois salvos por medio de la fe? ¿Verdad, hermanos? Entonces eso va a desviar, quita la fe y ahora ritual. Entonces, también va a crear una dependencia con un poder que tienen los sacerdotes, un poder sacerdotal, en lugar de la obra de Cristo. Ahora, el que tiene el poder es el sacerdote, que a través de la consagración, él es el que da la salvación, es el que da nuevamente a través de él, solamente podemos tener acceso a ese ofrecimiento que da Cristo en aquel tiempo, ¿verdad? Hace 2000 años, en el Calvario, en la cruz, él se ofrece para todos nosotros. Pues no, necesitamos ahora estar frente al sacerdote católico que él hace la transubstanciación. Entonces vemos ahora un poder sacerdotal que es capaz de hacer eso, y entonces queda de lado la obra de Cristo que hizo él en la cruz. Necesitamos de un sacerdote católico. Eso contradice también la suficiencia de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Y la sola fe. También va a contradecir desde luego que la salvación es por gracia, por gracia. No se requiere estar comiendo nada, ¿verdad? Sino solamente creer por fe en lo que está escrito. Amén, hermanos. Bueno, pues hasta ahí dejamos esta doctrina de la consagración, de la Eucaristía, en el sacrificio. Vemos en la Biblia en qué consiste. Ahora nos vamos a otra parte. Vamos a otro aspecto de las doctrinas católicas, otro sacramento, y es el sacramento de la confesión. Vamos a analizar qué tan bíblico es esta práctica en donde pues los sacerdotes son los únicos, son los exclusivos que pueden escuchar los pecados de las personas y absolverles de sus pecados. Yo provengo de la Iglesia Católica y recuerdo, ¿verdad?, que había que acudir a los confesionarios, hincarse y declarar los pecados directamente al sacerdote, y él mandaba una penitencia, te decía, ok, mira, tienes que rezar 3 Padres Nuestros, es un ejemplo, no siempre es igual, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, como penitencia de tus pecados, y yo te absuelvo, ¿verdad? Y santiguaban o santiguan a las personas, y al santiguarlas, pues, absuelven los pecados, ¿no? Y vamos a ver si esta práctica de la confesión directa y exclusiva que tenemos, porque no se puede acercar uno a cualquiera, tiene que ser un ministro católico, ¿ven? No puedes confesarte con cualquiera, o sea, tiene que ser un ministro católico,
Y él en la facultad, actuando in Christi, o como, como representante directamente de Cristo, él puede perdonar pecados y absolverlos. Pero vamos a ver si efectivamente eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque vemos que de acuerdo a la Biblia, lo que dice la Iglesia de Roma, los sacerdotes tienen ese poder divino, los sacerdotes para perdonar. Y es también, son exclusivos de tener el derecho, son los únicos que tienen el derecho divino de poder escuchar una confesión, ¿no? Son los únicos, no cualquiera. Sin la confesión, ante un padre católico no hay perdón. Ellos absuelven, ¿no? Solamente ellos tienen ese atributo y como mencionaba, ellos actúan en la persona de Cristo. Ellos son Cristo en la tierra. Entonces solamente ellos tienen esta característica, este atributo. Entonces vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 23. Y dice así Juan capítulo 20, 23. A quienes remitiereis en los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, él habla, Jesucristo, en los versículos anteriores, dice, desde el versículo 19, dice, así como el Padre, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Está dándoles una comisión a sus discípulos. Recibid el Espíritu Santo, dice Jesús, y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo aquí haciendo el análisis de este versículo? Jesucristo está enviando a sus discípulos como misioneros a presentar el Evangelio, no como confesores. No dice, ¿saben qué? Llamen a todos, escuchen sus pecados, absuélvanlos, que hagan un rezo, un Padre Nuestro, Aves Marías, y ustedes van a tener el poder de absolverlos de sus pecados. Él no está diciendo eso. Él está enviando a misioneros, al evangelismo. Amén. Y también los ha preparado, porque dice, y todas esas cosas que os he enseñado, enseñástelas, ¿verdad? A todos los que quieran seguir siendo discípulos. Entonces lo está preparando, lo está capacitando, los está equipando para que ellos puedan predicar el Evangelio de Salvación. Y también les está dando la autorización para declarar quién es perdonado y quién no, pero no en base a una confesión de pecados, sino en base a una aceptación del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es el que tiene poder de salvación directamente. Pero, ¿qué significa o cómo más bien en la práctica, ya después, qué fue lo que entendieron los apóstoles? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo es que ellos realmente vieron que era la comisión que Jesús les estaba dando? ¿Cómo hacían esa remisión de pecados? ¿Cómo lo hacían ellos? Esa sería una pregunta interesante para contrastar las prácticas bíblicas, las prácticas apostólicas o las doctrinas de los apóstoles con las prácticas de la Iglesia Católica. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 2:38, si quieren abrir sus Biblias, hermanos, ahí está Pedro declarando, Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces Pedro no está diciendo, vengan a confesarse conmigo. ¿O sí, hermanos? ¿Está diciendo eso Pedro? ¿Qué es lo que no dice Pedro? No dice vengan a confesarse conmigo para que yo los pueda absorber. Pero ¿qué es lo que sí está diciendo Pedro? Dice crean en Cristo, ¿verdad? Arrepentíos de la concepción que tenían de Curios. ¿De quién era Curios? Curios era el César era Dios, el Señor era el César, y no, habría que arrepentirse de esa convicción, ¿verdad? De saber que realmente el Señor no era el César romano,
muchísimo menos una persona como Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces se le acercan a Pedro, quieren inclinarse ante él, quieren presentarse delante de él, dicen, no, 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 ante mí no te inclines, no, no, no yo no soy nada, yo soy un consiervo como tú, soy igual que tú, ¿no? Solamente ante Dios. Yo no soy Dios como para que te hinques ante mí o me veneres a mí, para nada, yo soy un consiervo tuyo. Entonces, Pedro no está hablando de que él tenga esa característica o esa capacidad de perdonar pecados, porque el único que perdona pecados es Dios, ¿sí? Los sacerdotes dicen que en cuerpos de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ellos tienen esa función, como vimos, ¿no? Entonces, pero no vemos que sea algo que hizo Pedro, por ejemplo, ¿no? Al contrario, como menciono, Pedro lo que sí dice, crean en Cristo, es la fe en Cristo, ¿sí? La salvación es por fe en Cristo. Vamos a ver también, ¿verdad? Que en Hechos 10:43, también ante Cornelio, Pedro afirma, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, ¿sí? Si quieren verlo en sus Biblias, en Hechos 10:43, Pedro le habla a Cornelio y dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, es por fe, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios habla de que es por fe. Bueno, y si buscamos en la Biblia, a ver si en algún lugar hay una confesión directa que podamos rastrear, si podamos ver si en algún lugar se acercó alguna persona gentil o judía a ellos para confesarles sus pecados y que ellos lo absolvieran de sus pecados. Bueno, pues si buscamos en la Biblia y nos preguntamos en qué lugar ellos escuchaban los pecados y los absolvían, ¿saben en dónde lo vamos a encontrar, hermanos? ¿Saben en dónde? En ningún lado. En ningún lado hay ejemplos de confesión privada. En ningún lado. Cero. En donde hay instrucciones de confesión sacramental, en donde se dice hay que uno de los sacramentos es la confesión y pues esto queda aquí como una doctrina apostólica. ¿En donde vemos esas enseñanzas sobre confesiones sacramentales? Cero, en ningún lado, ¿sí? O sea, no vemos una práctica de los apóstoles en donde ellos lo hayan enseñado y que se sigan las enseñanzas apostólicas, ¿no? Porque podemos decir, seguimos las enseñanzas apostólicas, las prácticas que tenían los apóstoles, nosotros lo seguimos. O bien penitencias. ¿En qué momento uno de sus discípulos, de sus seguidores de Jesús, hizo una penitencia asignada hacia alguien? Cuando le dijeron, ¿sabes qué? De penitencia para perdón de pecados, pues tienes que decir 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. En ningún momento, ¿no? En ningún momento. Entonces, cero. No vemos ninguna evidencia en las escrituras acerca de esto. Y bueno, hermanos, vayamos entendiendo que la gran diferencia, la gran distancia entre una iglesia bíblica y una iglesia que no sigue las enseñanzas es a quién tienes como revelación de la palabra de Dios. Si ahora el magisterio, si ahora los apóstoles, los obispos, y el Papa son los que van a dar la línea, son los que van a hablar a nombre de Dios. Y ahora, esos hombres tienen el poder de hablar en el nombre de Dios y tú crees en ellos. Estamos hablando entonces directamente de una iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica tiene estas fuentes de revelación: la tradición, el magisterio y la Biblia. Pero siempre van a poner en segundo término, como vemos la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios por encima de todo. Incluso ellos no alcanzan a ver que la Biblia hable directamente acerca
de que sea la única y suficiente palabra de Dios, sino que necesitan de un magisterio para que lo interprete. Necesitan tradiciones que hay que repetir, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí sí vemos, por ejemplo, en Primera de Juan 1:9, en donde nos habla de cómo es la confesión, que es directamente con Dios, ¿sí? No con ningún sacerdote, sino directamente con Dios. También vemos en Santiago, capítulo 5, versículo 16, en donde habla de una confesión mutua. Por ejemplo, dice, confesaos unos a otros, ¿no? Confesaos unos a otros en Santiago 5:16. Y vemos no que sea una confesión como un sacramento y como exclusividad de los que son sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver que si comparamos directamente las enseñanzas de la Iglesia Católica con las enseñanzas de la Biblia, pues vemos por un lado que el sacerdote es el que causa el perdón, de acuerdo a la Iglesia Católica. Sin embargo, los apóstoles declaran el perdón, pero no a raíz de confesión de pecados, sino a través de aceptación del Evangelio. ¿Amén, hermanos? El Evangelio es lo que te abre las puertas al cielo, es lo que te perdona por fe en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, lo que te abre el espacio al cielo, ¿no? Entonces también la Iglesia Católica habla de una confesión privada que se requiere que sea exclusiva a través de los sacerdotes. En cambio, la Biblia habla de que la fe en Jesucristo es suficiente. La fe en Jesucristo es suficiente. Amén. También vemos que en la Iglesia Católica se habla de que ese poder de poder absolver pecados, de remitir pecados, es transmitido directamente a sus sucesores. Y en este caso, ellos piensan que son los sucesores por esa línea desde Pedro, ¿verdad? Como el primer papa hasta el día de hoy, y sin embargo, pues vemos que realmente el poder que se ha conferido ha sido a los apóstoles, y es efectivamente para que ellos puedan abrir las puertas, que ellos puedan también recibir las llaves, como vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, creer en Cristo es recibir perdón. Amén. Que nos quede claro. Eso nos lo dice Juan 20:23, ¿verdad? Aclarando, creer en Cristo es ser perdonado. Creer en Cristo, en el sacrificio en la cruz. Rechazar a Cristo significa estar condenado. Eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que no significa? Justamente, pues, que haya un poder de sacramento, por medio de un sacramento, para absolver en medio de una confesión privada, bueno, que sea requerido que un padre pueda absolverte, ¿no? Eso en ningún lugar de la Biblia aparece. Jamás habla de que haciendo una obra, el repetir una oración, el repetir una oración, el repetir un Padre Nuestro, un Ave María, es una obra. Amén, hermanos. Yo voy a repetir unas palabras y al repetirlas, mecánicamente, como es la penitencia que dan los padres, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, y te absuelvo de tus pecados, ¿no? Esa práctica de obras, de repetición de palabras, no es bíblica, no tiene cabida dentro de las enseñanzas apostólicas, ¿verdad? Y mucho menos que ellos sean los únicos y los exclusivos que pueden, pues, escuchar de manera privada las confesiones, ¿no? Nosotros sabemos que la diferencia es esta, que si confiamos directamente en Cristo y nos confesamos directamente ante Él, ya que Él es el único, ¿verdad?, que puede salvarnos de nuestros pecados. No necesitamos un sistema humano de mediación, no lo necesitamos, solo Cristo, solo Cristo. Él es el sacerdote que intercede por nosotros, una vez y para siempre, ¿verdad? Hay un solo mediador. Recordemos lo que dice Primera de Timoteo 2:5, ¿verdad? Si quieren abrir sus Biblias, Primera de Timoteo
capítulo 2, versículo 5, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Amén? Entonces, no necesitamos un sistema humano por el cual nosotros podamos confiar en ellos para perdón de pecados y salvación. Entonces, lo que es el perdón viene de Dios directamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. No un sacerdote por medio de la confesión. Ahí está la gran diferencia. Estamos viendo qué dice la palabra de Dios con estas posturas católicas. Vamos a ver lo que dice Hechos. Analicémoslo, veámoslo en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Habla Pedro en ese momento y dice, arrepiéntense, bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces, justamente, pues vemos aquí la forma en cómo ellos lo hacían, ¿verdad? Hechos 10:43, vamos a verlo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Amén? Amén. Así o más claro, hermanos, la palabra de Dios, ¿no? Vamos a repetirlo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, es como vemos, pues las doctrinas católicas a la luz de la Biblia no le encontramos sentido. No es algo que la Biblia nos hable que sea así. ¿Amén? No es algo que la Biblia, cero confesión privada, cero instrucciones de confesión ante un padre, cero penitencias de los apóstoles. ¿Amén, hermanos? Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito más estos versículos. Primera de Juan 1:9, vamos a revisarlos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿ante quién hacemos esta confesión? Directamente ante Él. Tenemos acceso directo al Padre a través de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Solamente a través de Él. Entonces Roma, la iglesia romana, pues está enseñando que el sacerdote es la causa del perdón. Eso no es bíblico. En contra de que los apóstoles declaren el perdón a través de aceptar o rechazar, de recibir o no de recibir el evangelio de salvación, ¿verdad? El que ha creído es salvo, el que no ha creído ya es condenado. Amén, hermanos. Y eso lo pueden declarar los apóstoles. Ellos dicen, has creído, eres salvo. No has creído, no eres salvo. Ahí están remitiendo o permitiendo o declarando que sus pecados sean contenidos, ¿no? Que sean todavía parte de que, porque no han creído en el único Señor, en Jesucristo. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que no se habla de una confesión privada, sino una confesión en fe directa con Jesucristo es suficiente. Nosotros en oración, ¿verdad? Podemos confesar directamente con nuestro Señor en oración nuestros pecados y somos perdonados. Algo que no ocurre con ellos. Una de las cosas que vamos a ver es que si, por ejemplo, tú vas el domingo a misa y cometes pecado mortal y llegas a morir, ese pecado mortal es causa de que pues no seas salvo, ¿no? Porque cometiste pecado mortal. Hay dos tipos de pecados para ellos, mortales y veniales. Un momentito vamos a aclarar en qué consisten cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a continuar. Dice Santiago 5:16.
vean lo que dice el apóstol. ¿Cuál es la práctica? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que nos habla acerca de confesiones unos a otros. No solamente dice, bueno, pues aquellos que sean ministros, tienes que acercarte y confesar ante ese ministro, tus pecados para que él te pueda perdonar, ¿verdad? Sí nos pide, pues, ser también intercesores los unos por los otros, orar los unos por los otros para que seamos sanados. Amén. Y bueno, pues como mencionaba 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, una pregunta, ¿confiamos en Cristo directamente o necesitamos de un sacerdote que a nombre de Cristo nos pueda mediar, pueda interceder por nosotros? Y pues bueno, no sé qué pensemos cada uno de ellos, pero la Biblia es clara. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que el perdón viene de Dios por fe en Jesucristo. Nuevamente lo podemos ver, no de un sacerdote a través de la confesión. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, vamos a entrar ahora a explicar acerca de las llaves, un versículo que ha sido muy cambiado, muy mal interpretado, pero por el tiempo, vamos a dejarlo para la próxima ocasión, si Dios lo permite. Pero bueno, hoy ya pudimos ver al menos dos aspectos, ¿no? Por un lado, pudimos ver acerca de la Eucaristía, en donde pues viene la transubstanciación, en donde se cambia, ¿verdad? Literalmente la hostia, se cambia literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, en algo inconcebible para nosotros, ¿no? Una reacción química que ellos pueden hacer nada más y que hay que comer directamente la carne y la sangre de Jesucristo a través de la Eucaristía, y que ese poder lo tienen los sacerdotes católicos para hacerlo, y que los feligreses, los católicos, comen directamente en una vuelta, ¿verdad? Vuelven a presentar a Cristo en cada celebración, vuelven a ser vigente, a recrearlo, a revivirlo, a volverlo a presentar, para que entonces ellos puedan. Algo que a mí en lo personal se me hizo bien difícil es, bueno, si ya una sola vez, yo siendo católico, que yo ya comí de la once, si yo ya comí directamente a Cristo, ¿por qué sigue habiendo esos pensamientos de pecar, ¿verdad? Esos impulsos de mi corazón, de mi mente en el pecado, ¿no? Porque si acabo yo de digerir a Cristo directamente su cuerpo y su sangre, ¿por qué sigo igual, ¿no? Y entonces, pues es algo que también uno puede preguntarse y decir, ¿cómo es posible, ¿no? Si acabas de tener contacto lo más directamente posible con Jesús, ¿no? Lo acabas de comer, de beber, y sigues siendo igual de pecador que antes, ¿no? Y también vimos, pues, la confesión. Estos dos, estas dos doctrinas, estas enseñanzas católicas, y contrastándolas con la luz de la escritura. Pues nosotros como cristianos debemos de basarnos en lo que dice la Biblia, es nuestra fuente principal, es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues debemos de recordarlas precisamente como, como Dios y como la escritura nos lo enseña. Amén, hermanos. Bueno, pues les invito a inclinar su rostro para